Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias a todos los amigos que a través de las diferentes vías conectan con nosotros. Y saludamos, le damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches a César Cordero de Dale Carnegie Dominicana. César, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Y me gustó eso de buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hoy Ay, es sí. el mundo. Y en cualquier Claro, parte Sí, del mundo, hoy puede ser de tarde o en este momento, bueno, del otro lado del mundo, ya es de noche. así es. Entonces claro. me Y están nosotros, escuchando. y nosotros Diga, Camino al Sol, a través de los diferentes medios, ya estamos 24/7 con nuestros Caminos Sol oyentes. exactamente. Entonces, muy válido ese buenos días, y más sobre todo en la voz de Reinaldo. Eso, ¿verdad? Rey, incluye la madrugada también, por favor. Por si Ok, acaso, ve, Por si por claro. acaso. si acaso. Bueno, Y pues vamos a hablar con hoy. César. Cinco Sí. impulsores. Esto me encanta, el tema de hoy, César. Bueno, Cinco esos cinco impulsores para superar. impulsores, déjame contarte que yo estuve revisando y hablábamos anteriormente, y para darle continuidad a eso, de cómo Dale Carnegie, él mismo es una historia de resiliencia. O sea, hemos contado un poquito aquí la historia, que nació en un campo, que alimentaba cerdos, que tenía que caminar kilómetros a pies para poder ir a su escuela, que era una persona de entrada tímida y que venció sus propios miedos, sus propias limitaciones, viajó a la gran ciudad de Nueva York, porque él nació en un campo de Missouri, y ya después de ahí es la historia de éxito. Entonces la gente regularmente ve el éxito, no la historia. Entonces, él mismo aplicó esos impulsores y lo utilizó como base para el desarrollo de lo que hoy son nuestros programas. Entonces, no estamos hablando de algo que a mí se me ocurrió, sino de algo que por más de 100 años ha dado sus resultados. Imaginemos, como siempre decimos, que Dale Carnegie comenzó en el 1912, donde no teníamos todas las facilidades de tecnología, de alcance, de medio que tenemos hoy. Y del 12 al 18, que fue la primera gran pandemia, era una empresa totalmente nueva, apenas 6 años. O sea, estaba dentro de la curva de que hoy día las estadísticas establecen Para de que posible desapareciera, cierre. claro. Ujú. Claro. Y logró superar eso, y no solamente él, sino que ayudó a otras empresas, a otras personas, y desde ese momento hasta la fecha, nunca hemos cerrado las puertas. Entonces, lo que vamos a compartir es algo probado y validado en el tiempo. Pero antes de llegar a esos 5 impulsores, fíjense que hay un detallito que dice, más allá de qué, de la crisis. ¿Por qué? Porque hay que Ujú. hablar un poquito de la crisis en otra perspectiva. Se ha hablado tanto en estos días de crisis, 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 y entonces le ponemos apellidos: sanitaria, económica, social, familiar, Claro. de seguridad. O sea, es en todos los aspectos. Más se ha dedicado muy poco tiempo a validar la gran oportunidad que nos da la palabra crisis. Ujú. Y los chinos son los primeros en darle ese sentido de oportunidad. La palabra crisis en China se trabaja en función de dos caracteres, y esos dos caracteres tienen un significado. El primero es wei y el segundo es ji. Wei ji sería la traducción de esa palabra en chino. El wei significa peligro y el ji oportunidad. Entonces, Ok. ¿qué es la crisis? Una señal de peligro. No es propiamente dicho el evento en sí, sino esa señal. Por eso la crisis muchas veces se ven venir, se Exacto. pueden en cierta manera proyectar. Parte de nuestras acciones nos pueden llevar a una crisis. La crisis pueden explotar de una sola situación como la que tenemos ahora, pero eso agotó un proceso. No llegó de Y la noche a la mañana. Claro. no, agotó un proceso. Entonces, si nosotros buscamos la oportunidad dentro de la crisis, la vamos a encontrar. Es simplemente fijar la vista. ¿Y qué hacen los orientales,
específicamente los chinos, que en cada situación de peligro analizan. Vamos a ver nosotros, vamos a ponerlo ahora en nuestra cultura dominicana. Vamos en la carretera y vemos señales que dicen curva peligrosa. Ahí el dominicano le gusta probar que él es un pro Y tomando acelera. curvas. Y acelera. Tiene el accidente y después dice que esa curva estaba mal hecha, Claro. que estuvo muy cerrada, que no tuvo el peralta, que el carro no le respondió como él Comenzamos a esperaba, Ujú, buscar sí, Claro. justificaciones a un acto de imprudente. factores sí, es verdad. externos. Entonces, cada vez que nosotros vamos, por ejemplo, a un hotel y están limpiando un área, ponen unos letreritos amarillos. Cuidado, piso mojado. ¿Qué usted tiene que hacer? Actuar Cuidar, en vía de consecuencia. no pruebe a ver si qué tanto rebala el piso. No, porque la Porque es actitud es, eso no me pasa a mí, yo paso y no me resbalo. Exactamente. exactamente. Sí. Entonces, si desde el primer momento que nosotros comenzamos a escuchar todo este tema de el COVID y de que se podía convertir en lo que se ha convertido, las señales vinieron. Entonces, está de nosotros tomar las medidas porque hay cosas que no vamos a evitar. Lo que sí podemos evitar es el grado en que nos pueden afectar en función de las acciones que nosotros tomemos. Entonces, vamos a partir de eso, de que en esta situación de crisis hay oportunidades. Que nos sentemos un momentito a ver esas señales que me van a indicar en función de mi tipo de trabajo, la industria a la que pertenezco, las cosas que hago, el tipo de profesional que soy, el grado en el que me pueden impactar y qué cosas voy a hacer. A mí me encantaba, Sobeidi, tú Ujú. señalabas en programas anteriores que no todas las industrias se van a afectar de la misma manera. Claro, Sí. ¿no? Ujú. Incluso hablábamos aquí de en qué grado algunas van a sacar ventaja de esta Ujú. situación. Entonces, partiendo de eso, es que tenemos que proyectar el siguiente elemento y es hacia dónde quiero dirigir mi éxito. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos ahora. Es decir, es posible que mucha gente se haya sentido que estaba en un o en una meseta o estaba Ujú, en un Un bucle. círculo, una Claro. especie de bucle exacto, allí, en un loop. Entonces, así esto lo es. que ha hecho es que te ha empujado un poco, te sacó de balance. Ok, ¿para dónde voy? ¿Para dónde quiero ir? ¿Cuáles son las Es oportunidades y opciones que tengo? exactamente. Y en función de esas oportunidades, de esta misma situación de crisis, yo quiero hacer referencia a una persona que nos dejó mucho que aprender sobre esta palabra que es crisis y es Albert Einstein. Albert Einstein nos decía que la crisis es la mejor bendición, hoy escuchemos bien, la mejor bendición que puede sucederle a las personas y o los países. ¿Por qué? Porque las crisis te traen las oportunidades de progreso. Es cierto. Ujú. Punto. A él no le faltó razón. ¿Por qué? Porque pese a las adversidades, toda crisis tiene su magnífico lado bueno. En ese momento de crisis hay algo que debemos de hacer. Y Albert Einstein también nos los dejó con una frase. Locura, esperar resultado distinto, haciendo siempre lo Lo mismo, mismo. claro. Entonces, esta es la oportunidad para que tú puedas aprovechar, permitirte la generación de nuevas y buenas ideas que puedan encontrar una posición en esa situación de crisis, en ese mercado que cambió, en esa economía que se cerró, en este cambio social que se ha visto impactado. Entonces, pese a las dificultades, como Albert Einstein lo señalaba, hoy para nosotros es de gran valor en lo profesional, en lo personal, poder ver las crisis como una oportunidad de inventiva, de descubrimiento, de desarrollar nuevas estrategias. Y yo le agregaría a eso que quien supera una crisis se supera a sí mismo Así mismo, totalmente. porque no va a ser la misma persona. Ujú. Y vamos a tomar, por ejemplo, a
muchas personas que viven una experiencia de una enfermedad de alto riesgo, catastrófica, y que de repente te dan un diagnóstico muy difícil y tú te pones en la actitud, hace lo correcto, trabaja, pone tu esfuerzo y supera esa situación. Yo estoy seguro que esa persona no será la misma. Va a valorar la vida desde otra perspectiva. Entonces, nos vamos a sentir superados en nosotros mismos. Entonces, podemos aprender que es en la crisis donde debe de sacar y salir lo mejor de cada uno de nosotros. Y ahí tomando en cuenta Así eso es. que dices, vamos a pasar a esos 5 impulsores para superarnos a nosotros mismos. Como muy bien dices, más allá de los tiempos de crisis, porque hoy se llama COVID-19, pero Sí, ¿cómo se llamó antes? ¿Cómo se llamará en el ¿Cómo se futuro? llamará? Correcto. así Así Esto es. es. que es una crisis Ujú. colectiva, pero y esas crisis que tenemos a lo interno, a lo personal, en las familias, en los trabajos, siempre estamos en un proceso y es una oportunidad para nosotros mejorar, cambiar. Así es. Y esos 5 impulsores son las 5 áreas de nuestras vidas donde debemos de poner el foco, la reflexión con esto que hemos dado como introducción. El primero es autoconfianza. Y voy a hablar ahora un poquito de él. El segundo son las habilidades de relaciones interpersonales. Hoy día, esa ciencia que se llama inteligencia social. El Ujú. tercero es la comunicación, cómo la utilizamos y la manejamos. El tercero es nuestra orientación y perspectiva del liderazgo, de ese impulsor que nos mueve y nos invita a ser líderes. El cuarto, el cuarto es el liderazgo. Y el quinto es nuestro control de actitud para poder manejar las situaciones de estrés. Entonces, cuando hablamos del primero, que es autoconfianza, vamos a dar 3 puntitos clave de cómo podemos generar autoconfianza en nosotros mismos. Esto es una palabra compuesta. Auto tiene que ver conmigo mismo y confianza, creer. Entonces, 3 elementos. Primero, haga un inventario de todas sus cualidades positivas. ¿Qué Hecho. es todo lo que yo tengo que me ha hecho llegar a donde yo estoy? Es decir, ¿dónde estoy? ¿Por qué ha sido? ¿Qué me ha traído hasta aquí? Exacto. Mira, He sido, eso es un ejercicio súper poderoso, César, pero así es, súper, y yo invito a que lo hagan de verdad, porque muchas veces llenamos la columna de los defectos y la de Rápido las lo hacemos. virtudes y las cosas positivas, la ujú, pensamos y llegamos tal vez a tres, y no no, tiene que ser al tiene que revés. haber más, As- claro. Así es. Entonces, usted puede llegar y se puede sorprender de llegar a completar una lista de 20 o 30 cualidades que están ahí. Ahora, yo voy a enfocarme en esas en las que yo tengo fortalezas. Como Ujú. siguiente punto sería de esos puntos fuertes que me hacen único, en cuáles yo me voy a apoyar para desarrollar un plan de acción en lo Claro, que no soy tan fuerte. Fíjate Exacto. que parto, como tú dices, Obeida, de la lista de cosas positivas, no de los claro, defectos. Porque a veces claro, decimos, no, es que yo soy tímido, es que a mí no se me da, es que a mí se me dificulta. Entonces ya tú mismo estás poniendo la barrera. Sí, claro, porque claro. automáticamente comienzo ahí, es muy fácil caer en el pobrecito de mí. Exacto. Como me falta, no puedo. ¿No? Y la O, justificación siempre es cómoda y es buena. Claro. o la culpa al sistema, al país, al ministerio, al vecino, a los empleadores, al mercado, no mía. Entonces, el primero, desarrollemos confianza, creamos en nosotros, hagamos un inventario de cualidades que nos han traído hasta aquí, apoyémonos en esas fortalezas que nos hacen fuertes y creemos un plan de acción. El Ujú. segundo, que son las relaciones interpersonales, relaciónese, hable. Hable de sus temores y hable también de sus sueños, de sus ideas. Entonces, Del Carnegie dice que las relaciones humanas es lo que nos hace ser personas de éxito. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar a otras personas a las cuales apoyo Ujú. y se conviertan en el canal de poder realizarlas. Y esta es la Excelente. época del Para relacionamiento. eso. Hay Así es. redes por todos los lados, en diferentes áreas, y se está dando algo sumamente interesante que no se daba en otras épocas, por las razones que sea.
Y es que hay muchos profesionales que están dispuestos a compartir sus experiencias de éxito y de fracasos. Y lo están haciendo de forma abierta, muchos de manera gratuita. Hay muchas biografías, hay muchos contenidos de cómo se logró tal o cual cosa. Es decir, esta es una época buenísima precisamente para poder relacionarse con quien sea. Y es el momento como de aprender de las experiencias de otro. Y eso se logra a través de las relaciones. El tercer impulsor, que es la comunicación, no es simplemente desde la perspectiva de si sé hablar en público, si tengo habilidades para hablar ante un escenario o en medios digitales. Es qué me digo a mí mismo. ¿Qué palabras uso? Claro. Para mí mismo. Yo puedo, sé que voy a salir de esta, o yo me estoy saboteando, comunicándome a mí mismo palabras que me llevan a la derrota. Entonces, a partir de lo que yo me digo a mí mismo, que todos hacemos ese ejercicio, señores, sea manejando en el carro, sea en el baño, sea cuando estamos en un momento de soledad, el cerebro nunca deja de hablarnos. Entonces, hay que entrenarlo para que nos diga las cosas que nosotros sabemos que nos van a ayudar a salir de la situación. Y eso convertirlo en un hábito. Exactamente. Es decir, Entonces, así como tenemos el hábito de darnos látigos siempre que podemos, no perdemos la oportunidad, vamos a, desde la conciencia, desde ese consciente, a decirnos palabras que sean positivas, que nos empujen. Y eso no tiene, y eso, César, discúlpame, no tiene nada que ver con palomita buena onda, ni estar pensando en el aire, ¿no? Es que eso es real. Lo que tú te estás diciendo, eso tiene un impacto químico que se convierte luego en algo físico. Así es, Y eso es algo muy real. Así es. Y hay un refrán muy dominicano que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que de lo que tú estás lleno dentro de ti es lo que va a salir hacia afuera. Entonces, llénate de cosas positivas para que eso sea lo que salga y motive a otras personas a apoyarte. Palabras bondadosas para ti mismo, son sanadoras. Me encanta eso. Entonces, el cuarto, que es el liderazgo, que lo hemos hablado aquí en todas sus formas y maneras, es liderazgo contigo mismo, autodirección, donde yo tengo que yo mismo ponerme disciplina. En vez de yo mandar a otro, mandarme a mí, mira, yo mismo, levántate. Algo así como, mire, váyase a bañar. Usted mismo, vamos, párese. Claro. Vamos, ejercicio. Y mira, y voy a ponerme a mí de ejemplo, y tú acabas de decir la palabra clave, ejercicio. La mayoría de Camino al Sol oyentes conocen y saben mi historia de que yo corro, de que hago bicicleta, pero lo que no saben que una de las cosas que yo menos hago es ejercicio. Ajá. Explícame eso, César, a ver. Ok. El correr demanda que tú hagas una serie de ejercicios de fortalecimiento, de flexibilidad, de estiramiento, y eso es para mí ha sido como el talón de Aquiles. O sea, salgo a correr, termino de correr. Salvaje, así. Yo lo dije. Ustedes no recuerdan que yo decía que yo era un corredor rialengo. A correr. Entonces, ¿cuál ha sido el reto para mí? Y me he tomado este tiempo de cuarentena y de la situación. Hacerme a mí mismo un plan de autoliderazgo en función de los ejercicios. Y yo quiero que usted me vea a mí ahora haciendo abdominales, haciendo ejercicios. Calentando antes de correr. Calentando, estiramiento. Señores, yo estoy feliz. Pero eso ha necesitado de mí una autodirección, una autodisciplina en algo que muchas personas tal vez daban por hecho. No, César es un buen corredor, ese debe de hacer muchísimos ejercicios. No, yo no hacía ejercicios. Ahora yo estoy haciendo pechadas, marineros, tal cosa. Y eso me ha dado una amplitud de resultados y de fortalecimiento adicional. Entonces, señores. ¿Tú sabes qué yo veo interesante ahí, César? La humildad de reconocer que yo puedo ser el mejor corredor del mundo, pero hay elementos que necesito para seguir mejorando o para cuidarme físicamente. Exactamente. Humildad. Exactamente. Entonces, ahí es donde vamos a dirigir este liderazgo en autodirección.
poniendo esa humildad que tú señalas y viendo los puntos, ahora si lo traemos a nuestras vidas, donde yo necesito que dirigirme a mí mismo para no desviar mis hábitos hacia hábitos que me van a alejar del éxito que yo quiero alcanzar. Y el último, actitud para poder enfrentar las situaciones de crisis. Y hay un principio de Dale Carnegie que me encanta, que dice, utilice la ley de los promedios. Verifique que si otros han podido, yo puedo. Claro. Si miramos, la mayoría de personas que enfrentan situaciones difíciles, lo que hace que salgan de ellas, primero es su actitud. ¿Por Sí. qué? Porque una buena actitud nos permite pensar, desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, y eso entonces te mueve a la acción. Una actitud negativa te frena y es como ese veneno que se riega alrededor de una planta que aleja a todos los animales a su alrededor. Claro. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar delante de una persona que todo lo que respire es actitud negativa. Todo el mundo quiere ayudar a alguien que tiene la actitud correcta. No necesariamente, como me encantó lo que dijo Reinaldo ahorita, ese de, no, todo bien, chilling, tranquilo, no. Actitud correcta. No negar que estamos en medio de una situación. Ujú. Ahora, mi actitud es De cumplir las apertura. normativas y buscar las soluciones. Entonces, estos 5 impulsores han sido y son la clave del éxito que Dale Carnegie ha vendido por 107 años. Creer en mí mismo y contar mis bienes, mis cualidades, autoconfianza. Desarrollar relaciones interpersonales, saber que necesito conectar con otros. Comunicar, y en este caso primero a mí mismo. Liderar Primero a Sí, nosotros sí. mis mismos también. propias debilidades y Claro. manejar mis actitudes para sacar lo mejor de esta situación. César Eso Coelho, es asegurar el buenísimo, éxito. buenísimo el tema que hoy nos compartes. Y sabemos que desde Dale Carnegie se están ya impartiendo los talleres, los encuentros de manera a través de la web. Virtual. Sí, Entonces, vamos a ver cómo la gente conecta con mira, todos los programas. sencillo. 809-732-4804 y también puede entrar a delcarnegieonline.com y ya nosotros lo que hicimos, y yo compartía que la estrategia ha sido move the room. Hemos movido el salón. Eso. Y tenemos nuestras propias plataformas de desarrollo virtual, que es un concepto live online interactivo. Las personas que ya han tomado los talleres con nosotros y que hemos dado continuidad, tanto a empresas como personas, se han sorprendido de lo vivencial, de lo práctico y de lo dinámico que es. Imagínese usted poder hacer dinámicas, interactuar, incluso conectar países como lo hemos hecho con nuestros programas. Así que si usted quiere desarrollar este o cualquier otro concepto de habilidad en este momento, no deje de llamarnos. Tenemos los programas de liderazgo para jóvenes, el de adulto y todos los demás programas disponibles en plataformas virtuales online interactiva. Llámenos 809-732-4804. Excelente.